La siguiente entrevista tiene como objetivo explorar las labores que realizan personas artistas en su área profesional, en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven y su mirada sobre los procesos e investigaciones para una reflexión sobre sus experiencias y aprendizajes. Hola, estamos aquí en la Universidad Nacional de Costa Rica con la artista Rosa Matos, que nos ha concedido muy amablemente esta entrevista. Muchas gracias, Rosa. Con muchísimo gusto, David. ¿De dónde nació el ser artista y cómo se define usted como artista? Ser artista para mí es esa necesidad que tenemos de expresarnos por otro medio que no sea la palabra o la escritura. De alguna manera, desde que yo era una niña, siempre dije que iba a ser artista, porque en mi contexto, donde yo nací en Cuba, pasaba que los programas de televisión se cotidianamente, en la programación de la semana hay programas especializados. Entonces ahí podíamos ver ballet clásico, podíamos ver las orquestas de música popular, podíamos ver el desarrollo de las escuelas de arte, pero siempre desde que yo era una niña yo bailaba, y recuerdo, bailaba espontáneamente, ¿sí? Entonces yo recuerdo que le hacía cartas a mi papá en una época en que él estaba fuera de Cuba, y le hacía cartas a papi y yo le decía, yo quiero, eran garabatos, porque no se entendía lo que era. Y entonces, pero mi mamá me preguntaba qué yo le decía a mi papá, y que yo le decía, yo quiero que tú me des permiso para entrar en el ballet de Alicia Alonso, y si no me quieren ahí, me voy para la ritmo oriental. Entonces, en esa carta yo estaba expresando que yo me veía en el arte, yo me sentía con el arte, porque el ballet de Alicia Alonso era definitivamente clásico, y la ritmo oriental, una orquesta de música popular, pero yo bailaba, me encantaba. Para mí todo lo que fuera expresarme con el movimiento, bailando, de chiquita me llevaban a las fiestas populares, pero vestida con trajes de conguera, de conga. Entonces yo salía incluso en las comparsas infantiles, salía bailando. Entonces, digamos que aunque en mi familia, por ejemplo, mi hermana mayor siempre me decía en los juegos, ¿cómo tú vas a ser artista si en la familia no hay artista? Aquí no hay artista. Entonces es el tabú de que si en tu familia no hay artista, o sea, ¿cómo vas a ser artista? Es lo que te puedo garantizar que tú seas artista es que tengas una familia artista que te va a colocar, ¿verdad?, en ese estatus de artista. Y entonces yo siempre supe que mi vida estaba en el arte desde que era una niña. Bailaba y cantaba. Era lo primero que hacía. A capela incluso. Yo no tocaba guitarra hasta que no entré en la escuela de arte. Pero siempre tuve esa forma de sentir. ¿Y actualmente cómo te definís como artista? ¿Cómo me defino como artista? Es mi modo de vida. Para mí ser artista es mi modo de vida. O sea, yo no me imagino que mis días, por lo menos si no estoy dentro de la creación, pensar que no voy a estar, que no voy a estar dentro del arte. ¿Por qué? Porque para mí, por ejemplo, la guitarra es el instrumento que estudié por ejecución, ¿verdad? Entonces la guitarra se ha convertido en mi... De ahí yo fluyo con mi discurso, pero no es el único, no, o sea, no es lo único que... Yo veo el arte en todo, veo arte en todo. Arte es un concepto muy amplio que tiene que ver con la creatividad, con un lenguaje, con un sentir. Entonces, ¿cómo me defino como artista? Libre, para mí es libertad. ¿Podría usted hablarnos de su experiencia laboral a lo largo de su carrera artística, en los campos en los que se ha desenvuelto, los roles y tareas que ha tenido que desempeñar? Bueno, a lo largo de mi carrera artística he desempeñado diferentes roles, fundamentalmente en los primeros años y hasta este momento como ejecutante de la guitarra, como intérprete, que para mí es un campo que me apasiona, porque para un artista qué cosa es tocar un instrumento, es una forma de expresión también, ¿verdad? Entonces ahí está algo muy especial, es algo que no decimos, lo estamos canalizando por esa vía. Entonces,
ser intérprete y ejecutante me trajo muchos roles. Por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad, en mi caso se cumplió, de poder estrenar obras. Entonces, al estrenar obras tenemos la oportunidad, la gran oportunidad de trabajar con los compositores, con los que crean las obras. Y para mí eso es un campo fascinante, porque no es lo mismo cuando nosotros trabajamos una obra directamente con la partitura o con una información que no es de la fuente. Entonces, para mí eso yo le doy un gran valor, y en mi formación ha determinado la manera en que voy pensando los procesos de las obras, ¿verdad? Porque por esa relación tan natural que yo siento entre la obra y el que la compone. Eso es algo muy importante. La otra cosa es que para mantenernos en la ejecución necesitamos una rutina, ¿no? Necesitamos una rutina de estudio. Normalmente, en tiempos normales, yo estudio 8 horas, siempre que me lo permita, y busco la forma, entre tantas situaciones que se van dando en la cotidianidad, en los últimos años un poco más complejo, pero dentro de mi estado normal yo estudiaba 8 horas, ¿ya? O sea, repartiéndola en el día, y esa era mi prioridad. También generar espacios de arte. En estos momentos en Cuba, del tiempo que estuve trabajando, todavía queda latente ahí vivo, en un espacio en Casa de las Américas que se llama Vieja de la Guitarra. ¿Por qué? Porque siempre me ha inquietado, aparte de la guitarra, me ha inquietado que tener ese espacio vivo de la guitarra, que el público llegue. La guitarra, la música, los intérpretes no somos para un aula o para un concurso o para un curso o para un título. Tenemos una función en definitiva, y yo siempre la he visto de esa manera. En cuanto a temas laborales, me desempeñé hace algunos años de coordinadora del departamento de buena producción de la Escuela de Música, que de alguna manera yo lo asimilé como un contenido que era natural, porque tenía que ver con la divulgación, con la promoción del arte. Y yo entiendo que donde hay un artista, siempre le da un sello y un toque distintivo a todo lo que sea gestionar las actividades, los proyectos. Entonces, incluso hasta el mismo diseño, que está hablando ese diseño que se va a sacar de la propuesta que se hace. Entonces, en ese sentido yo lo vi como un gran beneficio. Me acercó mucho a lo que era el tema de redes, de internet. Fue una apertura para mí ese espacio. Y en estos últimos años, digamos del año pasado aquí, he estado haciendo ya así, hice contacto con la maestría en danza. Cuando digo hice contacto es porque mediante un concurso que ellos abrieron, pues bueno, tuve la dicha de trabajar este año con la maestría en danza en el curso Música en Movimiento, que me encantó. No me sentía ajena, porque en mi carrera como intérprete, en el diseño de esos recitales y esos conciertos que yo hice, algunas propuestas yo hacía, tocaba la guitarra en vivo y hacíamos montaje con otras colegas mías. Recuerdo una que hicimos con música española. Entonces yo toqué la pieza, ellos bailaron. Hay obras de compositores de guitarra que están justamente, se compusieron a raíz de un pedido de los coreógrafos. Entonces, de alguna manera, en cuanto al repertorio particularmente cubano, yo he sentido ese algo que tiene la música cubana, que puede ser ejecutada o que puede ser pensada de un cubano de una manera que quizás otra persona no es que no lo ejecute bien, es que hay un toque que va con el ritmo, con la forma de nosotros sentir el ritmo, acá como hablamos. Y entonces para mí el ritmo no es algo que solamente está en la medida del solfeo, en el 3x4, en el 2x4, no, es algo que incluso yo en la interpretación del repertorio cubano lo cuido mucho, yo lo cuido mucho, porque es una forma es como pienso también la identidad. ¿Qué es para usted la investigación desde su mirada de artista? ¿Cómo la definiría? ¿Cree que la producción creativa puede concebirse como investigación en las artes?
Para mí la investigación como artista es justamente el terreno que debemos atravesar para tomar decisiones en torno a la propuesta que nosotros queremos a la hora de interpretar. Porque definitivamente, si no tenemos si no hemos atravesado ese conocimiento de cómo quiero que suene, por qué quiero que suene de esa manera, se vuelve al final una repetición de notas y no pasa nada, ahí no hay arte, o sea, ahí no llegamos a la meta. Para mí hay distintas facetas, ¿verdad? Está la etapa técnica, donde cada dedo va mecanizando los movimientos. Eso es como la primera entrada a la partitura, hablando de interpretación musical. Está la parte técnica, está ya la parte de estructura, ¿verdad? Donde vas entrando en cómo entender ese lenguaje. Y esa última etapa tiene que ver también con investigación, interpretación, porque si no, ¿cuál es la diferencia entre un artista y otro? O sea, siempre tiene que haber investigación. Hasta donde yo entiendo de lo que es el arte, hacia esa meta del arte. Porque si no, todo se transforma en pura ejecución, no se dice, no hay nada que decir. Si no hay investigación, no hay un mensaje detrás de lo que uno está ejecutando, desde la guitarra o desde cualquier otro instrumento, ya sea de música o de la palabra. Yo considero que siempre tiene que haber investigación. ¿Y cómo definiría en términos generales la investigación? En términos generales, la investigación es búsqueda. Es búsqueda búsqueda, en este caso quizás puede ser literativo, pero es del yo, de eso que tenemos nosotros que nos hace diferente. ¿Ha escuchado usted sobre lo que es investigar sobre arte en la academia, para la academia y desde la academia y lo que implica ese proceso? ¿Podría contarnos al respecto? Bueno, yo entiendo que investigar desde la academia, para la academia, implica primero tener un abordaje práctico y de conocimiento, de razonamiento sobre los mismos procesos de aprendizaje. Y esa es la forma en que yo veo la investigación. A partir de ahí, pues, podemos establecer diferentes conexiones, porque la academia implica todo un perfil muy amplio, pero básicamente tiene que ver con la investigación sobre la propia práctica y sobre el conocimiento que vamos teniendo, la experiencia que vamos acumulando, una experiencia razonada, una experiencia razonada que la vamos desarrollando, meditando y en definitiva una investigación siempre queda con líneas abiertas, por decirlo de alguna manera, porque es nuestra perspectiva, pero no es que concluye ahí, es nuestra perspectiva y también vamos amarrando de otra perspectiva, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió este conocimiento que no es solamente mío? ¿Verdad? Entonces, la investigación es un proceso todo el tiempo constante y transformándose. ¿Ha participado en procesos de investigación como artista? ¿Podría narrarnos sus experiencias? ¿Qué temas se han investigado? ¿El tipo de participación que ha tenido en el proceso? Y de no haber participado directamente en alguna investigación, ¿ha estado cerca de algún proceso o de alguna persona que sí haya realizado este tipo de investigaciones?
¿Podría narrarnos su experiencia? Bueno, particularmente estuve un corto tiempo como parte de equipos que se hicieron para hacer un estudio un poco el estado del arte de alguna manera dentro del contexto universitario, aunque no tenía ese nombre, pero por ahí esa era la línea de trabajo. En esas comisiones nos reunimos en varias ocasiones con artistas, ya sea académicos de la universidad o artistas fuera de la universidad. La experiencia fue muy positiva. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de dialogar, de escuchar y de entender, estar de acuerdo o no con como otros perciben, ¿verdad? Digamos, las condiciones en las que hacen su labor. Ahí te das cuenta que incluso dentro de la misma música, así como un género, es decir, música, ¿verdad? Un énfasis. Dentro de la misma música tenemos grandes matices, grandes contrastes, que no es lo mismo el músico de concierto que ejecuta a un músico, por ejemplo, que es un cantautor, que tiene otra forma de pensar los procesos de creación, pero viene desde la misma función que ellos realizan. Entonces, para mí estar en esas comisiones fueron de gran beneficio. Conocí a varios artistas aquí, me encantó dialogar, pero sobre todo algo me quedó muy claro, que independientemente del género, de lo que decidamos hacer, escoger, de lo que componemos, de nuestro lenguaje, sí algo nos une, definitiva. ¿Cuál es la función del arte en un entorno social? Por eso estamos todos unidos. O sea, sí había una unidad de pensamiento en cuanto a que todos, más allá de un trabajo remunerado, más allá, estamos buscando dar nuestro granito de arena, ¿verdad? En esta palabra que se llama sociedad y cultura, ¿verdad? La cultura de un país que se integra de tantas cosas. Entonces, para mí esa investigación fue muy positiva. También tengo cerca a otros colegas que también han investigado, por ejemplo, temas muy específicos, como es la vida de compositores, como mi colega amigo Leonardo Ungel, que realmente le ha llevado esa línea de trabajo con la música y la obra de Marlene Camacho. Entonces es interesante, ¿verdad? Esa mirada tan cercana de él, porque no es solamente una persona que escribe, sino una persona que lo interpreta. En mi caso, el eje de la línea de trabajo que voy a desarrollar en mi propuesta de doctorado tiene que ver justamente con el maestro Harold Gramaches, que es un compositor, ya falleció hace algunos años, pero también tuve el privilegio de que fue mi maestro. Entonces estuve en su clase, interpreté su música, las grabé por primera vez. Entonces toda esa experiencia para mí, al final el resultado va a ser de un gran valor, no solamente para mí como intérprete, pero tiene un valor dentro del patrimonio de la música cubana en esa etapa, porque no es solamente el sonido, son propuestas estéticas. Incluso hay obras de él que son con los textos de Ho Chi Minh, textos de José Martí. Entonces ahí te está hablando de un pensamiento, ¿verdad? De etapas de la vida de un país, de la parte social, de los procesos de un país que también están reflejados en la obra de un artista. Entonces, yo me siento al final en esa cadena como estoy replicando y la necesidad que tenemos siempre de sentirnos los artistas y los creadores, los intelectuales, de sentirnos parte de la cadena, porque que nos sentemos a tocar instrumentos, que nos suenen los aplausos, eso es maravilloso, pero si al final no estamos haciendo el para qué, ¿verdad? ¿Para qué estamos dedicando esa parte de nuestra vida? Eso va a quedar, eso va a ser parte, ¿verdad?, de la colectividad, de ese producto que necesitamos todos para seguir generando calidad en todos los procesos. Entonces, yo me siento parte de esa cadena y para mí la investigación y cualquier proyecto que quizás ahora mismo no me viene a la mente, pero bueno, en definitiva es así como lo más rápido, pero lo veo de esa manera. Además de su trabajo en la música, ¿ha usted sistematizado ese conocimiento, por ejemplo, en el caso de su maestría? Bueno, en el caso de mi maestría, es un ensayo. El tema fundamental tenía que ver con la cibercultura.
vista desde la música. En ese contexto, un poco que nos tocó a nosotros, ¿verdad? El tema del COVID, de estar tan encerrados, cómo generar esos procesos y cómo nos sirven determinados contenidos a los músicos de forma virtual, pero como la presencialidad siempre no puede, o sea, la presencialidad es un proceso que para el arte es necesario. No se puede sustituir la virtualidad en todo el sentido de la palabra en disciplinas como la nuestra, porque una cosa es primero la escucha, a la velocidad que llega el sonido cuando se ejecuta, cuando llega mediante un equipo, un teléfono, una cámara, lo que sea, no es igual cuando estás haciendo una clase. Eso hablando específicamente del tema. Pero en la presencialidad, aparte del sonido, escuchar el sonido directo que está llegando, es la calidad de ese sonido, cómo está atacando a la cuerda. Si ves que hay algo que no está funcionando mecánicamente, la presencialidad nos permite visualizar todo, el ángulo de frente y detrás, la espalda, todo. Entonces, ese ensayo particularmente tenía que ver cómo en medio de esa situación todo se quería pensar que la virtualidad nos iba a atravesar la vida entera, y hay disciplinas como la nuestra en las que eso jamás se va a cumplir. O sea, puede ser siempre una herramienta, como por ejemplo subir contenidos que les permitan a los estudiantes reflexionar, incluso subir grabaciones de lecturas que ellos hagan, pero cuando estamos en la búsqueda de ese refinamiento, de esa etapa final de las obras, de esos problemas que uno no logra visualizar, escuchar, es insuficiente la virtualidad. Entonces, el ensayo particularmente era la defensa de que sí, la cibercultura es muy útil para nosotros, pero no en todos los contenidos, no nos sirve para todo, sobre todo en las carreras de arte. ¿Cree usted que la investigación en las artes debe ser distinta a la que se realiza en otras áreas del saber, como por ejemplo las ciencias? Es decir, ¿debe ajustarse a los requisitos rigurosos y cientificistas que se exigen, por ejemplo, en las universidades? No, hay mucho de... Es que cuando con el enfoque de la pregunta tiene mucho que ver con conceptos muy cerrados, aunque todo se puede medir. Y no digo que a través de, por ejemplo, de encuestas que se utilicen para hacer las investigaciones de arte, no logremos con ese instrumento evidenciar algunos aspectos que nos interesen a nosotros. Pero definitivamente la investigación en arte, aunque se vuelve un poco abstracta, en algunos casos, sí va más sobre los parámetros de calidad. O sea, no es tanto cuantitativo, sino cualitativo. Entonces, en ese sentido hay una gran diferencia. Repito, no es que todo no se pueda medir, sí, lo podemos utilizar como instrumento, pero da margen a más creatividad. Las investigaciones en arte suelen ser mucho más, suelen tener como oportunidad de tener un mayor abordaje, diferentes colores, si lo podemos transportar a una imagen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el arte en sí es creación. Entonces, una investigación en arte nos da muchas libertades para ver quizás en una palabra, en un gesto, lo que no podemos ver por una ciencia exacta. Entonces ahí creo que radica mucho esa diferencia. Desde su lugar de artista en el campo en que se desempeña o se ha desempeñado, ¿qué le gustaría investigar? ¿Cómo y para qué? Desde mi lugar de artista tengo muchas inquietudes. Primero, quiero culminar la investigación que tengo pendiente, porque para mí es lo que cierra un proyecto que ya hice primero como intérprete, de estudiar las obras, de estrenar las obras, después de grabar 3 discos compactos del maestro Harold, y finalmente hacer la investigación que respalde ese repertorio, que mucho de ese repertorio nunca se había grabado y que yo lo estrené por primera vez. Entonces tienen un gran valor para mí. Eso
sería así como prioridad. Por otra parte, hay muchos temas de investigación y algunos vinculados a la parte de la docencia, porque en mi experiencia he ido acercándome a los diferentes niveles, si lo puedo decir de esa manera, o diferentes edades en las que comienza el estudio de la guitarra. Y entonces el entender cuáles son los procesos reales entre un nivel inicial, un medio y superior, eso me permite a mí ver qué es lo que quizás lo que no se está explorando en esa etapa final digamos, de aprendizaje. Entonces eso siempre ha sido como una inquietud grande que he tenido. Ponerlo en el papel, porque nosotros los intérpretes y ejecutantes en general no dedicamos tiempo a la investigación. Y entonces, al no ser nuestro medio natural de comunicación, siempre estamos pensando por dónde le entro, por dónde le entro. Pero inquietudes tengo muchas y sí quiero hacer mucho en torno a lo que es la forma en que se estudia, la forma en que se logran los repertorios, cómo hay un repertorio de que no debe ser, o sea, que no se le debe ubicar a un estudiante cuando está en medio de una construcción de una técnica, porque entonces va en contra de su desarrollo. Entonces todas esas inquietudes las tengo y me encanta. Pero ya le digo, yo sé que como me pasa a mí, le pasa mucho a mi intérprete, empezar, pero las tengo y las voy a hacer. Entonces esas las tengo como meta hacia adelante, en estos ya años hacia adelante.